Las primeras veces. Bueno, estamos en Job y hoy quedamos Job capítulo 6. Hoy iniciamos Job capítulo 6. Después de haber escuchado la semana pasada y la anterior, digamos que la intervención del amigo de Job, pero importante recordar que este amigo Elifaz, si recuerdo bien el nombre, se atribuye el que él está hablando en nombre de los tres compañeros. Él no habla por sí solo, sino que habla en nombre de todos. Y hablábamos de la importancia, la semana pasada hablamos de la importancia de acompañar a las personas en su tragedia y cómo nosotros muchas veces, por un deseo de darle explicación a las tragedias, es que caemos en el error de juzgar y de culpabilizar a las demás personas y dejamos de acompañarlas en su dolencia y simplemente les caemos con juicios y les caemos con críticas y les caemos pues con cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Pero es importante que recordemos que aclaramos de que esa es una tendencia del corazón humano por darle sentido a las cosas que pasan, correcto. En el colegio donde yo enseño, estábamos estudiando la semana pasada y la anterior acerca de los mitos, no de las leyendas, sino de los mitos, y cómo en todas las culturas del mundo existen los mitos. Y los mitos son esas cosas que, por ejemplo, en determinado país, digamos, truena y cae granizo, y entonces las antiguas civilizaciones no sabían, no tenían forma de explicar la caída del granizo, y entonces, ¿qué tenían que decir? Entonces, no, debe ser que el dios de la lluvia se enojó porque no hicimos el sacrificio que a él le gustó, entonces nos castigó enviando granizo. Ya, entonces, es decir, y es la forma como la persona de una u otra forma trata de tranquilizarse frente a lo que no puede explicar. Entonces, cuando a alguien le ocurre una tragedia, entonces entramos también a juzgar. Entramos también a juzgar para darle explicación. La tragedia de Job es una tragedia que yo creo que cualquier persona que hubiera sido amigo de Job quisiera haberla explicado. ¿Por qué? Porque es que si Job era un hombre próspero, bendecido por todas partes, y le pasaba algo así, ¿qué es lo que piensa uno si uno no es tan próspero ni tan recto como Job? Si a Job le pasa esto. Exacto. Lo que uno pensaría es, pues si eso le pasó a Job, ¿qué no me podrá pasar a mí entonces? Es como cuando un psicólogo en familia, en una familia, varios hijos, y hay uno que es psicólogo, y al psicólogo le da una crisis de salud mental, le da una depresión. El resto de la familia dice, no, pues si a este que es psicólogo le dio una depresión, ¿qué podremos esperar los demás? Claro, es un grave error pensar de esa manera, pero es la forma como solemos pensar. O sea, bueno, y si al otro le pasó, entonces Elifaz tiene una razón y una búsqueda. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos eso? Porque entonces cuando nosotros vamos a ser acompañados o buscamos acompañar a alguien en su dolencia, importante que nos despojemos de cualquier orgullo, porque es orgullo el deseo de explicar la tragedia de otro. ¿Estamos comprendiendo? O sea, en el momento en que yo siento que el otro está pasando por una tragedia y yo soy el que puede darle explicación a la tragedia y por ahí derecho decirle cuántos pares son 3 moscas al otro individuo, eso es el deseo del orgullo nuestro de colocarnos por encima de la situación problema del otro. Entonces ahí es cuando la gente, incluso los cristianos, yo siempre en esta enseñanza ustedes han visto que yo hablo mucho de los cristianos, entre los cuales me incluyo por supuesto, es cuando uno ve que el pastor, el cristiano, que el líder va a visitar a alguien en tragedia y cuando uno le puede preguntar ¿y cómo te fue? Allá lo peiné, allá fui y lo visité y le pegué su peinada, en medio de su cría y le pegué su peinada porque es que Dios le está llamando al arrepentimiento. ¿Recuerdan que les contaba de la ovejita en la iglesia que le salió un cáncer y el pastor de esa iglesia, en vez de consolarlo y acompañarlo en medio de su cáncer, ¿qué es lo que le estaba diciendo? ¿Sí ve?
por no levantarse en el ministerio, Dios le mandó ese cáncer para ver si así usted se pone las pilas. O sea, qué atrevimiento. Y vamos a ver, a la luz de ese discurso, ese es el discurso de Elifaz. O sea, es un discurso que desea acompañar, pero que tiene unas motivaciones finalmente egoístas. A ver qué le saca al hombre. Y es que eso es lo que quiero que entendamos. Cuando yo voy a acompañar a alguien en su dolor, ¿a qué voy? ¿A acompañarlo o a llenarme de orgullo que porque yo fui y acompañé? Que porque yo fui y di respuesta. Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que va a funerales y entierros como si eso fuera farándula. Hay gente que va a funerales y entierros para ver los dolientes y para tener de qué chismosear y para tener de qué decir, no, yo sí como ante esas cosas soy un roble, a mí sí no se me ve ni una lágrima, a mí sí, o sea, y finalmente, ¿qué es eso? El orgullo. Y entonces, mire, y allá llegaron los hijos, no lo vieron en vida, no lo cuidaron en vida, pero ahora en muerte, allá están llorando. Y allá sí es cierto que mire, que no sé qué, y llegamos entonces con el juicio. El consejo de Elifaz, o las respuestas de Elifaz, tienen motivaciones egoístas, y entonces, antes de arrancar en materia, en el capítulo 6, es importante que revisemos todos y que tomemos notica de eso. De bueno, cuando yo voy a acompañar, ¿cuál es mi motivación para acompañar? ¿Realmente quiero acompañar o me quiero ir a dar el papelazo y el ego en medio de esa situación? En el capítulo 6, Job va a contestar después de todo el discurso de Elifaz y dice: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escogido las palabras del santo. Ahí vamos a hacer una pausa. Ante el discurso de Elifaz, la intervención de Job, ¿a qué se va a apuntar? Y es algo hermosísimo. Job en ningún momento está mencionando a Satanás. No. Y Job, de hecho, lo que está diciendo es: he caído en las manos de juicio de Dios. Porque cuando dice en el versículo 4, saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, está diciendo: Dios me ha disparado sus flechas y lo que me está pasando proviene de Él. O sea, es veneno que ha venido de parte de Dios. El cristiano tradicional, ¿qué haría? Diría que es una obra del enemigo, que Satanás se ha levantado, que hay que orar, que hay que reprender, que hagamos un ayuno, que hagamos un no sé qué, porque Satanás se levantó, hermanos, y no sé qué, y echémosle la culpa al diablo, y eso es que me rezaron, eso es de que debe haber un entierro aquí en la casa, eso es que seguramente en la mata de afuera me echaron algo, eso es que me bebí tal cosa en casa de quién sabe quién, en fin. Pero lo que Job establece, número uno, es diciéndose: mire, yo la verdad no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero sé que Dios está sobre mí y me está castigando y me está golpeando con fuerza. Ahora, respecto a todo lo que usted, Elifaz, me dice, y por ahí derecho mi esposa también me dijo, mire, si algo quisiera yo, es lo que él está diciendo, si algo quisiera yo, versículo 8, quien me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo. ¿Y qué es lo que está anhelando Job? La muerte. Finalmente, en el versículo 9 dice: y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, la petición de Job en medio del sufrimiento es:
esto yo lo reconozco como juicio de Dios y lo que estoy anhelando es que Dios termine con su juicio. O sea, que me quite el sufrimiento y yo pueda pasar a la otra parte de la existencia, a la muerte, y ya cese este sufrimiento. Job está pensando en unos términos radicales, pero también nos está dando una lección en la que él dice, yo no voy a tomar mi propia vida, mi vida le sigue perteneciendo a Dios, y si Dios le ha placido castigarme, yo no voy a terminar el castigo por él, sino que Dios es el que determina el final de esta disciplina, y ojalá fuera pronto, y ojalá fuera la muerte. Ahora, ¿qué es eso de acaso gime el asno montés junto a la hierba, muge el buey junto a su pasto, se comerá lo desabrido sin sal? Hasta los animales esperan comida sabrosa. Él estaba sufriendo por esto. O sea, Job está diciendo, mire, en medio de esto, no me critique, ay, ay, ay. Job está diciendo en medio de todo, mire, en medio de mi sufrimiento, ¿tiene algo de malo el que yo quiera comer algo que me dé gusto? O sea, tener un gusto. Y a mí me encanta este estudio porque es que yo siento que nos estamos dando cuenta de una cantidad de fallas que cometemos cuando acompañamos a alguien. Un amigo me decía alguna vez, un amigo misionero, me decía que le había tocado ir al Brasil y le había tocado hospedarse en unas casas muy pobres en las favelas y había visto cómo comían cualquier cosita en una zona muy pobre donde él estuvo, y cómo a él lo que le dieron de comer pues también era así como de pase la mano y le servimos en la mano y de ahí come lo poquito que haya. Y como en ese mismo viaje al Brasil, unas semanas después, le tocó hospedarse en un hotel 5 estrellas, en una habitación lujosa, donde la comida era tipo buffet. O sea, pasó de unos días en el viaje misionero pasando las dificultades más tremendas y luego en otro momento en una comida suculenta, preciosa. Y dice que él nos contaba que cuando él estuvo frente al buffet y podía seleccionar comida, él vio cómo otros empezaron a servirse sin problema, pero él empezó a tener problemas porque él decía, no, lo que necesitamos es coger esta comida y llevárnosla y llevársela a la gente que está en pobreza. Y él dice que él empezó como a pelear con eso y no quería comerse eso porque se acordaba de los días previos de hambruna, y que él dice que, y él me contaba que él sintió como el Espíritu Santo le ministraba en su corazón y le decía que unos días atrás el lugar de él había sido pasar esa necesidad, pero que ahora a ese mismo Dios que le había placido ponerlo en un lugar de dificultad, a ese mismo Dios ahora le placía darle el privilegio de comer cosas deliciosas y en abundancia. Entonces, que así como había aceptado una cosa, también era el momento de aceptar la otra. ¿Te ha visto que a veces nosotros conocemos o nosotros mismos estamos en dificultad y tratamos mal a las personas que en medio de la dificultad quieren darse un gusto? Ole, tras de que está pasando hambres y le da por decirles que le gustaría comerse una bandeja paisa, debería ser agradecido con cualquier arroz con huevo. Job está diciendo, o sea, es que la clara de huevo, ¿a qué sabe? ¿Lo dice o no lo dice? Sí, ahí se está quedando. O sea, está diciendo, hombre, si a mí me dicen que me van a dar huevo y me lo traen sin yema, bienvenido. no, lo que Job está diciendo es, yo me quejo. Es decir, no estoy diciendo que él sea mal agradecido. Él está diciendo, aún en medio de la dificultad, Yo anhelo cosas buenas. no dejo de anhelar comer algo bueno. Cuando él dice, es que el buey no, ¿será que el buey muge cuando está frente a la hierba? No, obviamente el buey muge, o sea, pide auxilios cuando lo tienen amarrado y no puede acercarse a la comida, pero desde que tenga comida, él no se queja. Y miren lo precioso cuando nosotros entendemos que entonces no es de Dios el que yo me conserve mis quejidos. Claro, el problema quizá está en quedarme esclavo del quejido. Pero ¿qué está diciendo Job aquí? Job está diciendo, mire, le está diciendo a los amigos, ¿ustedes les preocupa que yo me queje? ¿Ustedes les preocupa que a mí me duelen las cosas? Pues es que es natural, me están doliendo. Y naturalmente anhelo otra cosa.
Ahora, Elifaz y ustedes me están diciendo que confiese mi pecado para que Dios me saque de la situación en la que estoy. ¿Se acuerdan qué es lo que decía Elifaz? O sea, confiese su Ya, pecado. yo lo estaba ya hecho cuando yo lo estaba castigando. Correcto, si Dios lo está castigando es por algo. Entonces, como que confiese. Y de alguna manera Job, a través de esta respuesta tan poética, le está diciendo: ¿usted es que cree que yo estoy pasando hambre, enfermedad, desnudez, frío, pobreza, miseria, el duelo de mis hijos, el duelo de mis posesiones, por orgullo a no confesar mi pecado? La respuesta de Job es una respuesta llena de sabiduría, pero al mismo tiempo tiene un tono de sarcasmo. Le está tratando de confrontar a su amigo el que se dé cuenta lo absurdas de sus palabras. O sea, le está diciendo: ¿usted cree que si yo supiera que estoy aquí a causa de un pecado que no he confesado, usted no cree que yo ya lo habría confesado con tal de salir de esta situación? Claro. Sí, porque el tormento era duro. Perdí hasta mis hijos. ¿Usted cree que si esa fuera la clave para que yo pudiera mañana desayunar huevo frito en vez de clara de huevo nada más, no estaría confesando? ¿Sí ve la forma como tan curiosa de Job contestar a los alegatos que le hicieron? Al final dice: ahora, en cuanto a Dios, ¿qué más quisiera yo sino que Dios terminara ya con mi sufrimiento? Me acabara, exacto. Me encanta, y lo voy a resaltar nuevamente, el hecho de que él no le está atribuyendo a Satanás nada. Él siempre sigue concibiendo: es que todo lo que a mí me pasa, o sea, yo estoy en las manos de Dios. Veíamos con mi esposo un video la semana pasada de unos pastores en un debate, y pues algunos pastores que creen que uno tiene que arrebatarle al diablo las bendiciones, que porque Dios manda bendiciones y entonces como que Satanás les pone peaje, y entonces uno tiene que orar y hacer guerra espiritual para que las bendiciones lleguen. Entonces un pastor decía, uno de los pastores que contestaba en el debate decía, el único que estaba en desacuerdo, él decía: ¿y yo por qué le tengo que arrebatar a Satanás lo que Dios me manda? Mis bendiciones llegan de Dios, y si no llegan, Dios determinará el por qué no llegan, o determinará cuándo van a llegar. Pero ¿cómo así que Satanás me va a frenar algo que Dios me mandó? Esa es una postura mucho más cristiana, es decir, mucho más pensando en que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. ¿Estamos todos entendiendo hasta ahí el tema? Correcto. Bien, avancemos entonces. Versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Sí ven que Job le está diciendo: hombre, ¿quién en su sano juicio, sabiendo cuál ha sido su falla, se va a seguir aguantando esto? Él le está preguntando a su amigo: venga, ¿de dónde cree usted que yo tengo fuerzas para seguir esperando? ¿De dónde cree que yo saco más paciencia? Versículo 12. ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? O sea, míreme con esta enfermedad en la piel, Para poder aguantar tanto. míreme en esta situación, y en serio usted cree que en el caso de la depresión, de los que hemos sufrido depresión alguna vez, hay una caricatura que yo veía el otro día y yo decía: qué risa esa caricatura, porque es que cuando uno está deprimido dan ganas de pegársela a uno en la frente para que la gente mire antes de decirle las babosadas que le dicen a uno. Usted debería levantarse y cambiar esa cara. Póngale ánimo a la vida. Y uno dice: claro, sí, eso es fácil. O sea, yo estoy deprimido, me levanto, sonrío, cambio la cara y ya, se me arregló la depresión. Entonces la caricatura es alguien diciendo esas frases, y luego decía: vamos a ver si esas frases funcionan con otras enfermedades. Entonces daba una persona hablando con un diabético diciéndole: venga, ¿no ha intentado, no sé, no ser diabético? Porque es que a uno en depresión le dicen: venga, ¿y no ha intentado, pues no sé, no estar deprimido? Sacúdase esa depresión.
Usted imagina a alguien diciéndole a usted, sacúdase esa diabetes, vaya, cómase un helado en el nombre del Señor. ¿A usted se le baja el azúcar? No, deje de comer azúcar en el nombre, sacúdase. No, obviamente hay enfermedades que uno no puede pretender eso. Uno no puede fingirlas. ¿Comprendemos? Sí, claro. Pero uno a veces acompaña a la gente y es que no, sacúdase. Sacúdase de esa tristeza, sacúdase de esa depresión. Y Job está diciendo, venga, o sea, mi fuerza es la de las piedras, o mi carne es de bronce, o sea, venga, es que o sea, imagine que uno le acercara a Job con esa enfermedad en la piel y uno le dijera, esa rascadera suya tan maluca, ¿por qué no más bien deja de rascarse? Y uno dice, venga, cuando usted tenga lo que yo tengo, a ver si usted es capaz de dejar de rascarse. Venga, cuando usted tenga depresión, a ver si es capaz de dejar de llorar por voluntad propia. Que los que hemos sufrido depresión no le da una lloradera. ¿Ya? Entonces, no, le dio la pálida, es que usted es flojo. Sí, venga, cuando usted tenga el cuerpo que yo tengo y las debilidades que yo tengo, hablamos. Job está siendo irónico, Job está siendo sarcástico, pero está contestando en serio. Venga, o sea, ¿usted cree que es que yo soy tan fuerte como una piedra o mi carne de bronce? O sea, ¿usted de qué es mi carne? Es piel común y corrientecillo. ¿La suya está enferma? No. ¿La mía? Sí. Entonces, ¿tengo derecho a rascarme? Total. Una señora me decía esta semana que llevaba unos meses desde que había perdido a su mamá y me decía que había gente que le criticaba que porque todavía la lloraba. O sea, ¿y quién tiene derecho a uno de decirle ya deje de llorar la pérdida de un ser querido? ¿Acaso el otro lo amaba? Es mi ser querido, yo veré si aún tengo tristeza y yo decidiré llorarla, y cuando suelte esa tristeza pues dejaré de llorar, pero mientras tanto la puedo llorar, mientras tanto la podré llorar. Una señora alguna vez me decía, ay no, mi esposo amaba tanto a su papá, lo lloró un montón de tiempo y él dice que ya lo superó, póngale que la frase, él dice que ya lo superó, pero cada día del padre vuelve y llora. Y la señora me lo decía como algo malo. Y decía, hombre, pero es que si uno tuvo un buen papá, el día del padre no será como un día en el que inevitablemente uno rememore a su padre y nuevamente pueda sentir cierta nostalgia. Por supuesto que sí. Y acordarse de que ahora un año mi papá se sentó aquí y comió de Por esto, supuesto. Es cuando me va a acordar de él. Claro. Versículo 13. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. O sea, mire, le está diciendo, mire, ustedes me creen a mí de piedra, de bronce, mire, en realidad no tengo nada de qué valerme. O sea, estoy totalmente caído. Versículo 14, el atribulado, y este creo que es el punto central de este discurso. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Y ese versículo, cuando yo lo leí preparando la enseñanza de hoy, ese versículo sí que me pegó duro. Porque es que dice que yo debo consolar en los momentos de dificultad, incluso a los que se hayan apartado de Dios. En lugar de ir y decirle, mire, ahí tiene, por no volver a la iglesia, mire lo que le pasó. Pero como usted no volvió a orar, ahí tiene su tragedia. Pero aquí lo que dice Job es, aun cuando la otra persona se haya alejado de Dios, es decir, le está diciendo a Elifaz, mire, aun si fuera cierto que el problema es que yo tengo algún pecado oculto, usted no debería haber venido a juzgarme, usted ha debido venir a acompañarme en mi dolor, a acompañarme en mi duelo. ¿Usted se imagina lo que es esos papás que le han regalado carro a los hijos y luego el hijo se mata en un accidente de tránsito en el carro? Y usted dice que acompañarlo y decirle cosas a ese señor como, ¿quién lo manda a regalarle carro al hijo? Es que ¿para qué le regaló carro? El problema fue suyo, no debió regalarle el carro. ¿Ese señor necesita eso? No lo necesita. Y número 2, ¿usted cree que ese señor no sabe ya eso? Sí, claro. Job lo que está diciendo es, mire, si yo fuera consciente de mi pecado, lo confesaría. O sea que también Job está diciendo, el que es consciente de su pecado, el que lo conoce,
sabe precisamente, sabe cuál es su error. Y lo que menos necesita es que usted llegue a pisarle la herida, a echarle sal en la herida. Esa persona no necesita que lo consuelen diciéndole quién lo manda mal padre. Ah, pues como usted lo malcrió. Ah, pues como usted lo consintió tanto. Entonces mire, ahí tiene. Ahí tiene la respuesta. Ahí tiene la respuesta. Mire ese versículo 14 tan fino. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Es decir, aun cuando es mi hermano en la fe y se alejó de Dios y le aconteció una tragedia, mi deber es ir a darle compañía. ¿A ustedes no les parece que es un texto bien fuerte? Sí. Mientras que hay cantidad de sitios donde le dicen a usted, no, allá le pasó tal cosa. ¿Sí supo lo del hermano tal que se alejó? Sí, y a usted sí supo la que le pasó. Ahí tiene. Pastor, ¿y usted lo llamó cuando se dio cuenta de eso? No, él se quiso ir de malas. Cuando aquí la palabra dice es, aún bajo esa circunstancia, hay que acompañar. Recuerdo una de las enseñanzas primeras que tuvimos en este grupo, ¿se acuerdan? Jesús diciéndole a Pedro, usted me va a negar 3 veces. Pero hacíamos el análisis, ¿se acuerdan? Que una de las cosas que Jesús está diciendo a través de eso es, yo sé que usted me va a negar, y aún así lo voy a seguir amando, y aún así sigo fiel a las promesas que le hice a usted. O sea, aún así las cosas van a estar bien entre nosotros, aún así después lo pienso restaurar, aún así pienso que vas a tomar madurez con el tiempo. El versículo 15 dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. ¿Qué le está diciendo Job a sus amigos? Ustedes que son mis amigos y que deberían haber sido mi consuelo, han venido a ser mis jueces. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Que cuando yo veo lo que le pasó a otro, que yo tengo en mayor estima que a mí, lo que a mí se me despierta es, y si eso le pasó a él, ¿qué no me irá a pasar a mí? Mire que Job se los tiene aquí analizaditos. Sí. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. O sea, yo les dije a ustedes, vengan y ayúdenme, vengan y sáquenme de esta. O sea, ¿cuál es el susto de ustedes? Enseñadme y yo callaré. O sea, si realmente tienen algo que decir valioso, yo con mucha humildad se los acepto. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job termina su respuesta a sus amigos no reconociéndose como un hombre libre de pecado, pero Job sí tiene algo claro, y es que si se trata de una enseñanza de merecer el castigo de Dios, Job lo que le está diciendo a ellos es, miren, ustedes me conocen, ustedes vieron mi entrar, mi salir. Recordemos un poco textos de las pasadas clases. Ustedes recuerdan
que yo era del que le daba ánimo a los que estaban caídos. ¿Se acuerda que lo leímos? Sí. Que decía que Job era uno de los que lo buscaban personas en desaliento, en tristeza, en crisis, para que les diera consejo, y Job era el que los ayudaba a levantar, que Job era como un sacerdote en su comunidad, lo veíamos, un consejero para todos. Y Job lo que está diciendo es, miren, si se trata de la ley de Dios, yo la conozco. Si se trata de obedecerla, yo la he obedecido lo mejor posible. Y Job no está diciendo, yo soy libre de pecado, pero Job está diciendo, si se trata de la doctrina de ustedes, de que yo tengo este mal que me ha pasado porque me lo merezco, yo les digo a ustedes de todo corazón, díganme cuál fue mi falla tan grave como para merecer una tragedia como esta. Y mire que Job lo que está tratando de hacer es como de hacernos entrar en razón de todo esto que hemos estado reflexionando, de quién soy yo para juzgar por qué le pasó algo malo a la otra persona. ¿Quién soy yo para ser tan atrevido de decir a usted le pasó esto por esto y por esto y por esto y por esto? Y recapitulo algo que he dicho ya varias veces. ¿Qué tan distinto sería el libro si Elifaz y sus compañeros supieran de antemano que Satanás y Dios habían tenido un diálogo previo a toda esta tragedia? Pero lo que Job les está diciendo a ellos aquí es, a ver, si se trata de merecer, muéstrenme en yo qué he hecho para merecerme algo como esto. Muéstrenme. Y naturalmente que Job sabe que no hay nada de lo que lo puedan acusar que justifique. Repito, Job no está tratando de decir que él es libre de todo pecado. Job sabe que como ser humano tiene defectos y tiene fallas. Pero pues no había cometido tampoco un pecado tan grande para merecer tanto, Exacto. tanta tragedia. Pero Job lo que está diciendo es, pero nada de lo que yo haya podido hacer amerita algo como esto. Por eso es que desde la primer clase yo les decía, ninguno tenía derecho a juzgar. exacto, ninguno tenía derecho a juzgarlo. Por eso desde el primer clase de Job yo les decía, vamos a ver que Job es un libro en el que se debate constantemente la doctrina de a uno le pasa lo que se merece, o sea, Dios es justo, entonces todo lo que me pasa es porque me lo merezco, tanto lo bueno como lo malo. O si hay alguna otra causa por la cual cosas buenas puedan venir o cosas malas puedan venir. Job claramente es un hombre sobre el que vinieron cosas malas y no tiene nada que ver el merecimiento. Job se está defendiendo y está debatiendo sus argumentos y está argumentándoles a ellos con toda la decencia, una decencia que es impresionante en un hombre que le ha pasado todo lo que le ha pasado. Yo creo que difícilmente nosotros podríamos contestar de una manera tan educada, tan diplomática como la que Job contestó. Perdón. Buenas noches. Mucha lluvia. Pareces un globo ahí metido en ese... No, y como me siento, parece embutir, me siento como un embutido. Ay, vine para acá al vacío. Ni tan al vacío. Sí. Se ve toda inflada. Sí, pero... Más bien soplada, es que está. Claro, así que le protegió. Sí. Bien. Entonces, yo pienso que ya hemos hablado de la importancia del acompañamiento y creo que se nos sigue reforzando esta idea. Y es importante que vayamos reflexionando entonces sobre este merecimiento de las cosas. Pero sobre todo hay un llamado en el versículo 14 y yo lo quiero destacar porque a mí me impactó mucho. Y es cuando dice que aún a aquellos que se han alejado de Dios, mi función para ellos en medio de su tragedia, ¿cuál es? Ir a consolar. Ir a darles consuelo, ir a acompañarlos. Es que mire que uno no tiene ni idea qué puede pasar con eso. Si a través de esa visita esa persona pueda regresar al Señor, pueda volver Por supuesto. a buscar el camino del Señor.
como puede que no, pero eso a nosotros no nos tiene por Hay qué. que conocer el corazón Exacto, de- porque Usted se imagina, él mire es el que, que sabe lo que quiere hacer. mire que nosotros manejamos una doble moral. Y voy a dar un ejemplo que puede ser controversial. Pero si yo fuera a visitar a una mujer, digamos, que la dejó el marido, pero que no se había casado con él, en medio de su sufrimiento, probablemente escuchará cristianos que la van a acompañar y le van a decir: menos mal ya se salió de esa relación de fornicación. Menos mal porque usted igual ni se había casado. Menos mal que eso se cayó porque, y mire, ahí ¿quién la manda a no hacer las cosas como Dios manda? Y ojo, yo ahí no estoy justificando la fornicación ni el adulterio. Pero esa mujer que fue abandonada, ¿qué es lo que está sufriendo? El desamor. El desamor, la pérdida de un compañero, la soledad, el vacío, el dolor de haberse equivocado probablemente, o como decíamos ahorita, algo que esa persona puede saber, es consciente de esa falla. Pero ¿a qué puede ir mucha persona pseudo espiritual? A decirle: ahí tiene por fornicaria. Como si en el matrimonio incluso cristiano no hubieran hombres que abandonan a sus esposas. Sí, claro. Ahora, en ese momento, a esa mujer sí se le juzga por fornicación. Pero, ¿y si lo que hubiera perdido no era el marido en fornicación, sino que se le hubiera muerto un hijo resultado de esa relación de fornicación? ¿Habrá alguien tan atrevido para decirle: ese hijo se le murió porque es hijo del pecado? No. En ese momento todo el mundo va a pobrecita porque perdió el niño, a consolarla. En otras palabras, allí tenemos doble moral. O sea, en unas cosas juzgaríamos y en otras cosas iríamos a establecer, a extender un brazo de comprensión, cuando en realidad en ambos casos es igual, es dolor, es un sufrimiento que la persona está llevando. Ahora, ¿qué necesita esa mujer entonces cuando el marido la dejó? Consuelo, apoyo, restauración. Porque decía mi mamá, no sabemos si a través de una visita de amor, de cariño, de fraternidad, esa persona decida restaurarse y volver y saber: de aquí en adelante voy a hacer las cosas en una manera más correcta. Pero resulta que nosotros llegamos es con la mirada del juicio. Independiente de las formas, nosotros tenemos que evaluar que cuando alguien pierde algo, es que es una pérdida. Yo recuerdo con dolor lo que era, por ejemplo, de niño, sufrir porque algún amigo a uno dejara de hablarle, un amigo que uno amara, que uno apreciara de verdad, dejara de hablarle. Y recuerdo con dolor a mi papá verme triste y la respuesta de mi papá en ese momento ser: ¿y usted llora por esa bobada? Claro, desde la adultez de mi papá eso era una tontería. Pero si usted se puede recordar alguna vivencia similar, cuando uno es niño, eso no es una bobada. En ese momento eso puede ser para uno una verdadera tragedia. Pero entonces, cuando yo voy a acompañar desde mi punto de vista o desde el doliente. Si yo voy a acompañar, yo necesito acompañar desde el punto de vista del doliente, no desde el mío. Porque es que el doliente es el que si yo voy a ir a acompañar, es porque me voy a ir a estar con él. Yo no me voy a poner como él, pero sí me voy a poner en sus zapatos. En mi carrera en trabajo social nos decían comprender, nos decían empatía, tener el don de la empatía, es ser capaz de ponerse en el lugar del otro sin ponerse como el otro. Es decir, ser capaz de ver un niño de 4 años llorando porque se le murió el perro y ver cómo ese niño llora como si eso fuera una tragedia, y yo no ponerme con el nivel de tragedia de él, porque obviamente la idea es que lo acompañe y lo ayude a salir de la situación.
pero tampoco decirle que eso es una tontería. Entender que para él, a su edad, eso es un verdadero caos. ¿Qué estaban haciendo los amigos de Job? Teniendo miedo y tratando de darle un sentido a la tragedia ajena, cuando lo que necesitaba Job era compañía, consuelo. Y aún si el pecado de Job equivalía a que Dios se hubiera alejado de él, Job lo que está diciendo es: aún si Dios se hubiera alejado de mí, o aún si yo me hubiera alejado de Job, de Dios, en este momento lo que yo necesito es consuelo en medio de mi tragedia, en medio de mi dolor, en medio de mi dolor. Amén. Amén. ¿Alguien quiere opinar algo o tienen alguna inquietud? Del versículo 4 me quedé en duda porque ¿qué quiere decir saetas? Flechas. Ah, Una saeta es otro nombre para las flechas. Dardo, flecha o saeta. Una saeta. Una saeta es una flecha. Sí, yo no nombraba a Satanás para nada, ¿eh? Sabía que estaba cumpliéndole y que eso se iba a acabar en algún momento, que Dios le iba a quitar eso. Él está buscando una respuesta. Sí, Él está buscando una respuesta, claro. De pronto a la vez hasta el temor de decir, no quiero llegar a fatigarme o a cansarme de todo lo que estoy viviendo, y antes de maldecirlo, antes mejor que me lleve, mejor que me sí, quite que le la vida. hablaste. Porque Sí. es una situación tan extrema como la que él tenía, es tenaz uno sostenerse. A pesar de eso, él seguía siendo fiel a Dios. Y uno ve gente que está pasando las duras y las maduras, y hay gente diciendo: ahí está el Señor quebrantándole el orgullo a esa persona. ¿Y hasta cuándo será que esa persona 1 año, 2 años, 3 años en crisis, ¿no? Y es que hasta que no se humille delante de Dios, no dice, pero y hay gente que no lo hace. no, y el asunto es que la visión tradicional O sea, es ver en la crisis del otro Que hay algo como que es que Dios está un queriendo castigo de Dios. como un castigo de Dios, Sí. cuando se Sí, trata de un castigo. acompañarlo. Cuando se y trata de nosotros no tenemos acompañarlo. por qué pensar ni No, juzgar de esa no manera. tenemos por qué No. juzgar. Y si la gente entendiera que el lugar más alto para uno, estar cerca de Dios, es la humillación. Claro. Bueno, si usted se humilla, se enaltece ante Dios, porque está reconociendo que ha pecado y que, mejor dicho, se tapa a poder pedir perdón porque se inclina a los pies de Dios. No, de pronto para doña Yolanda, que ella pues no entiende muchos términos de la Biblia, que le explicara a Francisco qué quiere decir omnipotente. Hay dos términos, omnipotente, omnisciente, Omnipresente. omnipresente. Entonces, ¿qué quiere decir? Omnipotente significa que todo lo puede, que tiene el poder para hacer todas las cosas. Eso es omnipotente. Y omnipresente es que está en todas partes al mismo tiempo. Y omnisciente significa que todo lo sabe, que todo lo conoce. Cuando oiga el término, pues como aquí Como dicen, Dios es omnipotente, o sea, Él todo lo puede. Es omnipresente, está en todas partes. Y es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, Esa crisis de él, más o menos, ¿cuánto tiempo puede haber durado? O no sé si lo dice ahí. No me atrevo a decir tiempo porque no lo he estudiado cuánto duró. No he estudiado cuánto duró. Porque eso parece como, o sea, porque por lo menos cuando le empezaron a llegar con las noticias, eso es como rápido, ¿no? Ah, no, eso sí ocurrió al mismo tiempo todo. Cierto, rapidísimo, pero ya luego todo eso... Este sufrimiento, el tiempo de duelo de él, no se sabe cuánto es. Yo por lo menos digo, no sé, los amigos parece que llegaron, estuvieron 7 días con él. Uno diría que él ya tendría que haber enterrado los hijos cuando eso pasó. O sea, él le pasa la tragedia, entierra a los hijos, queda en pobreza, y después de enterrados los hijos es que le cae la psoriasis, le cae la enfermedad en la piel. O sea que tiene que haber pasado algún tiempo para que eso
llegara. Ya yo me imagino que Job en medio de su duelo se seguía levantando a decir, bueno, voy a ver en qué me pongo a trabajar, cómo levanto otra vez la hacienda, pero luego le cae la enfermedad en la piel y la esposa pues ya tampoco puede estar allí con él. Yo me imagino que va pasando el tiempo. No sabría Pues como eso era lo que el diablo le decía a Dios, estréchelo, búscalo a su mínima expresión, a ver cuándo reniega él de ti, ¿no? Eso, y nunca pues él lo hizo, pues hasta donde vamos. Hasta donde vamos no. En la semana que sigue, o sea, él ahí ya le contestó a los amigos, la semana que sigue es la respuesta de Dios, de Job a Dios. O sea, ya ahí él presentó su defensa ante los amigos. La que sigue es, bueno, ahorita le va a hablar a Dios y le va a decir, bueno, ¿qué pasa? Ahí vamos a ver qué pasa. Sí, darle como cuando le pide un amigo una voz de aliento, tranquila, mía, usted después la dijo, pero tranquila, llore porque allí hay 4 esperándolo. Pero mire que yo pienso que es importante que podamos tener como la reflexión sobre lo. No sé hasta qué punto ustedes sientan que ha sido redundante, pero yo siento que estas semanas Dios nos ha hablado muy fuerte sobre qué es, exacto, qué es verdaderamente acompañar a alguien en su dolencia, qué es verdaderamente acompañar a alguien en su dolor. Yo pienso que nosotros con mucha facilidad juzgamos, con mucha facilidad nos desligamos del dolor de la otra persona y no acompañamos a las personas en su tragedia. Uno ve a una persona en una tragedia y que la tragedia y le dura y le dura y le dura, y a veces las personas hasta empezamos a como hacerle el quite, ay, ya viene este otra vez con su bororó, y no, es que siempre con lo mismo. Claro, está pasando una tragedia, está pasando una crisis. Yo alguna vez oí un testimonio de un señor, una señora, que tenía un tumor en la cabeza, salido, o sea, se le veía por fuera del cráneo, o sea, se le veía un brote acá grandote en el cabello, y era un tumor, y no se lo podían operar, y algún día ella sintió que Dios le habló, y le dijo que ese tumor se lo había quitado, o sea, que Dios le decía, eres sano, porque Dios, sus promesas, las promesas de Dios, Él las habla en presente, porque como para Dios el tiempo no existe en términos prácticos, algo así como que cuando Él dice, tú eres sano, Él se está refiriendo a que Él ya vio en tu futuro y sabe que tú vas a ser sano. Entonces a veces uno dice, venga, pero me dijo que soy sano y yo todavía estoy enfermo. ¿Sí? Está diciéndote a tu futuro, tú eres sano. ¿Ya? Como cuando a Abraham le dijo, tu descendencia no la va a poder contar nadie. Él que estaba viendo, el futuro. ¿Y Abraham qué tuvo que hacer? Pues confiar en eso. Entonces le dijo a esta mujer, tú eres sana. Y entonces nos contaba el pastor que esa mujer empezó a pasar, entonces el domingo en el culto pasa y dice, yo quiero contar un testimonio, Dios me sanó del tumor. Y la gente dijo, amén, gloria a Dios, pues como de ánimo, ay sí, ya, pero pues la señora con ese tumor visible allí, el cabello levantado en ese pedazo. Y a los 8 días, testimonios, y la señora otra vez, yo quiero testificar que Dios me sanó. Y la gente, amén, hermana, gloria a Dios. Ya sabemos. Y a los 8 días, ¿quién tiene testimonio? Y la hermana vuelve y pasa, que el Señor me sanó del tumor. Y la gente, bueno, amén. Sí, bueno, ya. A los 8 días otra vez, ¿quién tiene testimonio? Viene otra vez la hermanita, y ya la gente como que, ay, otra vez. Y se empezó a volver como cansona, y obviamente porque el tumor visiblemente seguía allí. Oh sorpresa, ella siguió cada domingo siendo fiel, testificando eso. En su corazón lo creyó. Y simplemente cuenta que un domingo en la mañana, alistándose para ir al culto, bañándose, cuando se echa el champú y se pasa las manos por el cabello para estregárselo, se le queda en la mano algo y mira en el suelo y cae un montón de cabello y cae como una masa con eso, y lo que ella tiene es cabello nuevo y totalmente restaurado. Esto sí, o sea, fue como si eso hubiera estado saliendo hasta que un día eso finalmente o sea, ya cayó. algo que declaraba que estaba sana ya ella sabía. Hasta que finalmente cayó.
Claro, hasta que finalmente el tumor cae y como que venga claro, es que eso no era operable. Entonces Dios lo fue sacando, lo fue sacando, lo fue sacando, lo fue sacando. Suavecito, indolor. Claro, uno diría, pero ¿cuántas personas, incluyéndome, habríamos pensado, esta hermanita tan cansona? Cuando en realidad era seguirla acompañando en su proceso, era seguirla acompañando en su esperanza, en su fe, y en los días que estuviera con dolor, pues en medio de su dolor. Pero nosotros no, nosotros más bien entendemos otras cosas. Yo pienso que es especial este texto, especial ese versículo 14. Bueno, cada quien puede escoger en dónde más siente que Dios le habló. Para mí fue especialmente ese versículo, donde dice, aún a los que se hayan alejado del Omnipotente, el amigo es el que los va a levantar. El amigo es el Yo que... pienso que cuando uno le da una voz de aliento a una persona, para mí tiene que nacer de verdad que lo que uno le esté diciendo de verdad lo sienta. Y eso no me le dice a cualquier persona, uno siempre, esas palabras de corazón salen con un amigo, porque de verdad uno ha convivido con el amigo, sabe la procedencia, pero que uno me lo diga a una persona así porque sepa, no lo siente, no le nace decir, o le dirá, no, pues tranquila, que uno ha visto que de esa enfermedad muchos se han curado, pero de verdad palabras de adentro del corazón le salen a uno es con un amigo, porque lo siente de verdad. Eso como le decía a Francisco la vez que hablábamos otro tema de que cuando uno le da, se muere un paciente y uno le da a la esposa, a los hijos, ese cuento de que lo siento, lo acompaña en su pena. Son palabras como dichas porque de verdad nadie siente el dolor como lo está sintiendo esa persona. Uno, y es que mira que... Ese lo acompaña en su pena, no es... Y mira que es justo, yo siento que llegaste a un punto que es muy claro y es ese, es que el deseo muchas veces de uno es destacar cuando el dolor no es mío, es del otro. Y lo que el otro necesita es, yo diría, más la frase de lo acompaño en su dolor. Es decir, vea, yo no entiendo, o sea, yo no estoy pasando lo que usted, pero en lo que yo le pueda servir, aquí estoy con usted. Entonces, si usted está triste, se le murió su pareja o lo que sea, y usted me quiere llamar a las 3 de la mañana porque está triste, porque le hizo falta, porque movió el brazo y resulta que ahí y no está esa persona, y usted sí quiso llorar y sentirse acompañada, me quiere llamar, hágale. Yo no me voy a poner a llorar igual que usted, pero si yo puedo ayudarle a que usted no se sienta solo o sola, cuente conmigo. Yo no voy a llorar, pero venga, llore en este hombro que... Claro, cuente conmigo. Yo no entiendo bien cómo es la cosa con usted, lo que le está pasando, pero yo estoy allí con usted. Yo estoy allí con usted. Ah, que usted antes iba a la iglesia y ya no. No le hace. No hay problema, claro. Eso no le hace, exacto. Es que, claro, eso no le hace. No le hace. Usted es un ser humano en sufrimiento. Usted es un ser humano en sufrimiento. Y gloria al Señor. Me acabo de acordar, Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, el buen pastor, si tiene 100 ovejas y tiene 99 ya en el rey y se le embolató una, ¿qué hace? Deja las 99 y se va y busca las 100. O sea, él no dice, ¿quién la manda a irse? Ella sabe que tiene que estarse aquí. ¿Quién la manda a escaparse de la bendición? No dice que se va y la busca. Ahora, ¿la encuentra cómo en la parábola? La encuentra patipartida. O sea, en términos, digamos, de un pastor, podría decir, ya no sirve. Para sacrificio en el templo, ya no sirve porque es imperfecta. Vaya uno a saber qué otros defectos o con enfermedad, o me voy a encartar con este animal porque ahora me toca que veterinario, me toca que vendarle la patica, me toca que una cosa, que la otra, y lo que resulta es que Jesús lo que dice es, no le hace, hay que ir por esa, hay que vendarle la patica y hay que echársela al hombro. O sea, por esa ovejita que se embolató, pasó más trabajo que por las 99 que estaban bien. Eso es como cuando una mamá tiene 8 o 7 hijos y
hay uno descarriado. La mamá llora, se desvela, más por ese que por los otros, porque ella sabe que los otros está bien y siempre. No sé, pues yo lo digo por mi mamá, porque yo digo, pero ¿No, sí? no se acuesta. No, es que no ha venido mi mamá, pero usted ya sabe que le sin vergüenza ahí en la casa. Precisamente, mamá, por eso. Dice mi mamá, por eso, mira, cualquiera viene por ahí persiguiendo al balear en un chuzón. Claro. Yo estoy pendiente de abrirle la puerta. En el hijo pródigo también está eso. En el hijo pródigo, cuando el trasnocho del papá, ¿cuál fue? El hijo que se fue, o sea, el que lo mató. Porque es que cuando un hijo judío le dice, un hijo judío no, un hijo en cualquier parte le dice al papá, deme la herencia desde ya, le está diciendo, no me sirve esperar hasta que usted se muera. Hagamos de cuenta que usted ya se murió y me pasa mi pedazo de la casa, o me pasa mi pedazo de la herencia, de la plata, o sea, eso es un asesinato. Pero, pásame un tercio de la pared del lado de la... Claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿A cuál hijo el padre es el que siempre dice la parábola que estaba en la terraza mirando de lejos esperándolo? A ese, al pródigo. Pero ¿qué dice el otro? El que nunca falló supuestamente. Le dice, venga, yo siempre he estado ahí con usted, papá. Yo siempre he hecho lo que usted me ha pedido. Y yo nunca le he pedido ni un cabrito para hacer un banquete con mis amigos. Y al otro usted sí, o sea, por el otro sí se desvela y todo el asunto. ¿Qué es lo que le contesta el padre a ese? Dice, mijo, todo lo mío es suyo. O sea, si yo no le doy es porque usted no ha pedido. Pero obviamente también le está diciendo, la condición de su hermano y la suya son distintas. Y naturalmente usted no tiene que esperar a que yo me muera, usted puede gozar de mis bienes conmigo. Su hermano se nos descarrió, al que había que estar pendiente era de él. Menos mal que usted no, menos mal que usted siguió aquí, menos mal que usted me siguió acompañando a mí mientras esperaba a su hermano. Y en otras palabras, venga, ¿por qué no se alegra por su hermano? ¿Por qué no más bien se alegra por él, que ya volvió? Él volvió a la vida. No, uno más bien diría como, vea, tras de que le hizo bien sufrir, y vea, medio volvió y mire ya cómo lo tiene. No es nuestro asunto. Bien. El corazón. compartir algo. ¿Sí? Ahorita que estaba hablando del testimonio de la señora, Habla más duro. del tumor, del tema de la cabeza, del tumor. La semana pasada fui a la Unión Valle, donde mi tío. Pues estaba trabajando y arrimé pues allá para darle un saludito pues y devolverme para acá, para Cali. Y resulta que ahí hablando con él, pues por lo que estaban hablando aquí de que Dios ve el futuro, o sea, que Dios le permite a uno a veces ver a la persona ver pues lo que viene, ¿cierto? Sí, entonces resulta que mi tío pues estaba comentándome de todas las bendiciones que han recibido con la finca, con las cosas que han pasado en la finca, pues lo que mi primo ha logrado hacer, una cantidad de cosas pues por disciplina y esfuerzo hay allí. Pero entonces él me decía, mija, le cuento, y se le aguaron los ojos, le cuento una cosa, que yo hace muchos años vino su hermano Francisco aquí a la casa y nosotros fuimos a la finca. En ese tiempo yo estaba solo y en la finca me dijo, en la vida, aquí en la Unión, uno sabe que acá hay varios, uno no puede cultivar una sola fruta, o sea, acá se cultivan varias frutas. Yo aprendí a cultivar diferentes frutas, ¿sí? Y en la finca yo tenía café, bueno, tenía varias cosas, y llega y me dice, y su hermano me dijo, tío, esta finca va a ser de un solo tipo de producto, va a ser de un solo producto, algo así me dijo, o de un solo tipo de cultivo. Entonces él me dice, imagínate vos en ese tiempo, todo el mundo con las fincas con varios cultivos, porque aquí no hay forma de otra cosa, o sea, la gente maneja eso. Y yo me pareció el comentario como que yo dije, ¿esto cómo va a ser esta finca solo de un solo cultivo? O sea, aquí no se puede hacer un solo cultivo, ¿sí? Entonces, sino que él tenía los ojos aguados y dice él, y mire mija que ahora
lo que está prosperando aquí es este cultivo, es el pionero, es el líder en todo, está viniendo gente de todas partes y de otros lados porque quieren venir un aguacate, el aguacate, sino que el aguacate Hans y no sé qué, pero resulta que en la región él es el pionero en el tema del cultivo del aguacate, es el pionero en certificarse, o sea, él va como pionero en todo en la finca, está haciendo ejemplo, entonces están viniendo agrónomos, le están mandando asesores, ya viajó al exterior a mostrar su producto, o sea, todo se lo están, o sea, es una cosa impresionante la que ha pasado. Entonces él dice, me acordé que su hermano hace años me dijo que esta finca iba a ser de un solo cultivo y yo no, me dijo, yo no o sea, yo me pareció supremamente raro, yo dije, no, pero justo cómo va a ser una sola cosa. Me dijo, y fuera de eso yo solo y sin nadie que me ayudara porque yo estaba ahí así. Sí, yo estaba ahí en eso. Y me dice, y ahorita veo toda la grandeza de todo lo que está pasando, lo que se está viviendo con esto. Y me dijo, y se me vino a la mente que él me dijo hace años eso, tío, esta finca la veo y va a ser de un solo cultivo. Entonces lo que decía ahora pues de que le había mostrado la sanidad y de que el tiempo de Dios, sí, el tiempo de Dios. Entonces él me dice, yo en ese momento me sentía solo, él dice. Entonces ese comentario de que iba a ser un solo cultivo, yo no lo veía por ningún lado. Y resulta que ahora trabajo con mi hijo, estoy en la finca y es una finca próspera y estamos pues con una cantidad de cosas que nunca me hubiera imaginado ver. Entonces me dice, no puedo evitar con todo esto que está pasando acordarme del día que él me dijo eso. Él me dijo, tío, tal cosa. Entonces yo me quedé así, yo le dije, no, fregues. Me dijo, sí, él me dijo eso. Me dijo, pero ahorita entiendo. Pero yo en ese tiempo y en tantos años yo nunca me hubiera imaginado que aquí fuera a pasar eso. Me dijo, esta finca y lo que ha pasado aquí es totalmente fuera de lugar, de lo común, de la región. Claro, porque uno dice cuál es la finca que no se cultiva sino una sola cosa, siempre uno anhela que la naranja, que el limón, que el café, que... Sí, él me contó como más detalles de cómo llegaron a ese punto, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue, hace muchos años fue esa visita y ahorita él viene a ver todo eso. Entonces él decía, en ese tiempo, o sea, no había forma de pensar en una cosa de esa, eso era una locura. Eso solo puede haber sido Un don que le regaló Dios en o en el 97. No, él no es acertado. ¿Tiene buen ojo? No, que Dios lo usa porque Dios le muestra muchas cosas y póngale la firma. Cuando usted siente, estácate. O en el 97 o en el 2003, que fue la última vez que Sí, no, eso fue hace rato y sí, no sé. Desde el 2003 de pronto. Sí, él lo mencionó. Que todavía apenas estaba llegando de Suiza. Sí. Sí, No, es que por eso estaba solo. él me contó Debe hace haber sido en el poco. 97, porque en el 2003 yo fui acompañado y no fui, en esa ocasión no fui a la finca, pero en el 97 sí fui solo y entonces me le pegué y le dije, lléveme a la finca, quiero conocerla, pero pues yo qué me iba a acordar de eso. El testimonio del Sí. eso fue ahora. Maravilloso. Dios es así, Dios hace las cosas y ¿Él Él sabe cuándo va para bien y cuándo ven para mal? Yo tengo otro testimonio. pero discúlpame, lo que yo trato o lo que yo quería enfatizar ahorita cuando hice el comentario es que a veces nosotros no entendemos el punto de vista de Dios y Dios dice, es como esto, imaginémonos como una película de ciencia ficción y nosotros estamos escuchando la voz de Dios en el presente, pero resulta que esa voz es una transmisión que Dios nos está diciendo varios años en el futuro, como si uno pudiera llamar por teléfono desde 5 años adelante a avisarle algo a alguien. Entonces, en la Biblia uno ve muchas veces que Dios hablaba cosas en presente y fueron cosas que pasaron siglos después.
pero es como si Dios las estuviera diciendo entonces desde el punto de vista de quien ya las vivió, de quien ya estuvo allá y las dijo, y entonces ahí uno se da cuenta que lo que él está hablando es lo que va a pasar. Cuando uno ve Apocalipsis, Juan habla en presente. Sí. Juan cuando escribe Apocalipsis no dice y yo vi cómo iba a pasar tal cosa, sino que él dice, y vi al Cordero que se levantó, y vi a los ángeles con las trompetas, y vi que el sello se rompió, y vi que no sé qué, o sea, es como si Dios en ese momento, por el Espíritu, le hubieran puesto a Juan la capacidad de ver esos hechos futuros en tiempo presente. Hay un pastor, no es de mi agrado doctrinal, pero él tiene una frase que es acertada, y es que él dice, para Dios el futuro es historia. Ya la sabe de memoria. Claro, Dios ya estuvo allí. Había una frase que decía, yo no temo al futuro, porque Dios ya está allá. O sea, como pues, no hay incertidumbre, yo de pronto no veo, pero Dios ya está allá, entonces como que ahí yo tengo la confianza. Vengan, yo siento que de pronto vamos a seguir teniendo intervenciones, pero entonces quiero